Bueno, pues ahí estaban en contexto las más recientes noticias que produce Venezuela, declaraciones del presidente Nicolás Maduro que preocupan a la clase empresarial y también la Casa Blanca pronunciándose al respecto de esta situación que ellos denominan como ese comenzar de un estallido social que puede venir muy pronto. Mis invitados para analizar a esta hora este tema, Luis Celis, analista político, investigador de conflictos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y el general retirado Jairo Delgado, director de análisis del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina, bienvenido también. Gracias, Colombia, amable por la invitación. Bueno, veíamos entre todas las cosas que han pasado de este fin de semana hoy que el presidente Maduro decía que ordenaba a sus seguidores tomar aquellas empresas que estuvieran paralizadas y que encarcelaría además a los empresarios que estuvieran obstruyendo la producción en el país. Todo esto amparado bajo ese estado de excepción. Me parecería pertinente, doctor Celis, empezar por ahí, porque ve uno también en las calles y en las notas que se hacen en todos lados, ni siquiera los venezolanos saben qué significa este estado de excepción. ¿Esto qué es y qué le permite al presidente? Bueno, yo creo que mi primer mensaje es que nosotros en Colombia tenemos que ser muy respetuosos de la dinámica política venezolana. Yo creo que en Venezuela hay un debate político intenso, hay una situación de confrontación política e ideológica, digamos lo que se ha vivido en las últimas 2 décadas, cuando digámoslo, irrumpe esta fuerza social y política que ha liderado el fallecido presidente Chávez. Entonces yo creo que digámoslo, mi primer mensaje es nosotros como colombianos que somos vecinos de Venezuela, sí, que tenemos una vecindad y una relación histórica, tenemos que ser muy respetuosos con el debate político. Claro, pero le preguntaba yo qué es el estado de excepción para que la gente entienda por qué después de haber decretado el estado de excepción sale Nicolás Maduro a decir que se va a tomar las empresas y encarcelar a los empresarios. Yo creo que hay una situación económica muy complicada y hay mucha lectura de lo que pasa en Venezuela, digámoslo. Hay iniciativas del gobierno que de pronto están interfiriendo en la dinámica económica, pero también hay unas cosas, digamos, lo que ocurren en Venezuela que han, digámoslo, minado esa economía y que no son solamente, digámoslo, de un lado, sino de una multiplicidad de actores que están interfiriendo en la economía venezolana. Yo creo que uno no puede decir que no hay realmente un sabotaje sobre la economía venezolana. Yo creo que sí lo hay un sabotaje de muchas maneras, pero también hay iniciativas del gobierno venezolano que quizás no estén ayudando a resolver. Pero lo que yo creo que ahí es un gran debate político en el cual nosotros como vecinos de Venezuela tenemos que ser muy cuidadosos en tomar partido de un lado o de otro. Sí. General Delgado, muchas personas se preguntan por qué Estados Unidos no ha tomado como partido y no se ha metido un poco más allá hasta ahora, viendo todo lo que ha venido pasando en Venezuela, pues más allá de hace algún tiempo ellos haber declarado mejor a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero ahora sí hablan, dicen que les preocupa la situación de Venezuela e instan además a que haya un diálogo entre esas diferentes fuerzas políticas. ¿Cómo leer ese pronunciamiento que se da ahora de la Casa Blanca? No, yo pienso que los Estados Unidos sí se han pronunciado. Digamos, uno miraría que desde la elección del presidente Maduro en el 2013, en donde hubo una gran dificultad y fue una elección manchada incluso por violencia interna. Hubo muertos en la elección y hubo una percepción de falta de legitimidad porque Maduro ganó con un 50.7%. Digamos, desde ese momento viene una gran dificultad para el gobierno de Maduro. Lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos es dosificar, moderar su participación de acuerdo a unas normas que le permiten hacerlo. Por ejemplo, la emergencia nacional que ha establecido el presidente Obama, lo que le permite es que como ejecutivo pueda tomar algunas medidas. Inicialmente, ¿cuáles? Por ejemplo, de sanciones. Recordemos que hay funcionarios del gobierno venezolano que ya han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué podría pasar hacia el futuro? Y ahí es donde puede convertirse la situación un poco más compleja, es que los Estados Unidos pueden intervenir sancionando a Venezuela como Estado. Y ahí sí vendría, digamos, una mayor dificultad. Yo pienso que Estados Unidos observa el comportamiento, llama la atención, convoca a un marco interinstitucional global y da unas alertas y unas advertencias para legitimar una posterior participación con decisiones contra el Estado venezolano. ¿Y qué pasa entonces con los demás países de la región? Porque dicen también algunos analistas que Obama no se ha metido más allá queriendo forzar a aquellos países de la región que no hacen parte de la coalición chavista a que dejen de tener una actitud como de aquí no pasa nada y esto no es con nosotros, y decía el doctor Celis, debemos respetar lo que se haga en Venezuela. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, digamos que ahí también hay unos elementos en la institucionalidad internacional que hay que observar. América Latina tiene la emergencia especialmente de 3 instancias, la CELAC, la UNASUR y el ALBA.
Y lo que uno encuentra hoy es que los tres organismos son inocuos para participar en la solución al problema que tiene Venezuela. Lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es no generar una confrontación interinstitucional y permitir que UNASUR, el Alba y Salah, por ejemplo, cumplan con sus propósitos fundacionales, que son integración de América Latina, disertación a través del diálogo y construcción de modelos cooperativos, lo cual no lo ha hecho, y además me parece a mí que el presidente Maduro lo ha roto. Maduro ha roto los mismos principios de la UNASUR que él ayudó a construir, los mismos principios de la CELAC y los mismos principios del ALBA. Él mismo los ha roto. ¿Qué significa eso? Que ha generado una gran desconfianza y una gran incertidumbre. Razón por la cual me parece que lo que usted dice es acertado, en el sentido de que Estados Unidos llama la atención para que ellos produzcan una reacción, pero a mí me parece que esas tres instituciones en este momento son absolutamente inocuas. Bueno, el vicepresidente hace unas declaraciones también que causaron, por supuesto, muchísima molestia en torno a este tema del referendo revocatorio, que la oposición lo hizo tarde, que lo hizo mal y que cometió fraude. Y se viene una nueva jornada de marchas y de protestas de la oposición para pedirle al Consejo Nacional Electoral que cumpla con los plazos de la verificación de las firmas y que el revocatorio pueda darse los tiempos que ellos quieren. ¿Usted cree que va a pasar con esas declaraciones y con unas marchas cuando ya vimos unos antecedentes de violencia en las últimas manifestaciones? Bueno, yo creo que el tema del referéndum tiene que ser definido en las instancias del Consejo Nacional Electoral bajo la normatividad venezolana. Y lo que yo quisiera llamar es que ese Consejo Nacional Electoral tiene que ser, digámoslo, visto como una autoridad totalmente proba. O sea, la oposición, cuando ha ganado, el Consejo Nacional Electoral ha certificado la validez de esas elecciones. Entonces no podemos empezar en este momento a deslegitimar al Consejo Nacional Electoral. Ganaron las elecciones ahorita para el Parlamento en diciembre, ganaron un referéndum que pretendía ser una reforma a la Constitución, han ganado en el 2004, ganaron 20 de los 22 estados. O sea, con ese sistema electoral la oposición ha ganado. Entonces yo creo que no se trata en este momento de legitimarlo, sino de decir que hay una normatividad y que ese consejo tiene que funcionar. Esa yo creo que es la lección que también tiene que tener la oposición, y es que la oposición cuando gana reconoce al Consejo Nacional Electoral, pero cuando pierde empieza a legitimar al Consejo Nacional Electoral, que me parece que es un mensaje muy complicado de esa oposición que tiene que ser democrática y tener ese talante de respetar la normatividad. Hay una normatividad, tienen que cumplirla. Sí. No, precisamente, digamos, lo que está cuestionado hoy es la democracia. Digamos, cuando desde el Ejecutivo se utiliza una institucionalidad que ellos mismos han creado, es decir, hoy uno tiene que identificar que Venezuela tiene una institucionalidad chavista. Está representada en el Consejo Nacional Electoral, está representada en el Tribunal Supremo de Justicia y está representada en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con esta institucionalidad, el presidente Maduro lo que ha hecho es bloquear toda iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, que genera absoluta contradicción también con el modelo de socialismo del siglo XXI, que plantea una democracia participativa y protagónica. Hoy, cuando la oposición, por vía electoral, expresa un deseo de cambio a través del legislativo, a través de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo está desconociendo, aparentemente con vías de legalidad, como lo dice Luis, pero realmente aprovechándose una institucionalidad que es chavista, razón por la cual, digamos, no hay en el marco de esa actuación una expresión de la democracia en este momento, y es lo que se cuestiona hoy en Venezuela. Venezuela carece, tiene déficit de democracia. Esta pregunta quisiera hacérsela a los dos, porque claramente pues el poder a quien no le gusta y todo el mundo quisiera mantener el poder siempre, pero ¿para qué insistir en perpetuarse en el poder con cifras como estas? Mire, según la más reciente encuesta que hizo Data Analysis, 7 de cada 10 venezolanos quieren un cambio de gobierno. Y un 97% de los venezolanos considera que su vida ha empeorado. Creo que estas cifras hablan por sí solas de que los venezolanos no quieren más el gobierno que tienen. ¿Por qué mejor no irse? Bueno, pues es que este es un presidente elegido democráticamente. O sea, el presidente Maduro ganó las elecciones, así las haya ganado por menos de un punto porcentual, las ganó. O sea, que en este momento el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, un presidente elegido democráticamente. Si quieren revocarlo, pues tienen que surtir el proceso de revocatorio. Yo creo que eso, y yo no creo que el Consejo Nacional Electoral sea una institución carente de independencia. Yo creo que en eso me distancio de Jairo. Yo creo que el Consejo Nacional y el sistema electoral venezolano tiene, digámoslo, muchos más avances y muchos más desarrollos que el colombiano. Entonces, digámoslo, hay un debate político que tiene, lo que sí es cierto es que es un país polarizado, o sea, un país que está casi dividido por la mitad, ¿cierto? Entonces,
Tienen que los venezolanos y las venezolanas de manera democrática dirimir ese conflicto que tienen allá, y una posibilidad es el referéndum revocatorio que tendrá que surtir un procedimiento. ¿Debe generar un presidente quererse quedar cuando tiene una situación como la que tiene y unas cifras como las que estamos viendo? Bueno, realmente el proyecto chavista está diseñado estratégicamente para llegar a la consolidación en el 2019. ¿Esto qué significa? Que lo que está haciendo Nicolás Maduro es defender esa iniciativa que tuvo en su momento el presidente Chávez. Me parece a mí que hay que hacer una mirada también lo que está pasando con la oposición. A mí me parece que la oposición conquistó muy bien la Asamblea Nacional Constituyente, pero me parece que se enfocó de manera apresurada en la figura del presidente y no en los problemas venezolanos. Me parece que la oposición lo que debe hacer ahora es girar, no centrarse en la figura del presidente, sino centrarse en los problemas. ¿Para qué? Para producir iniciativas que favorezcan y traten de sacar a Venezuela de esos problemas. Cuando sean rechazados por el presidente Maduro, esto va a tener un efecto positivo. ¿En qué sentido? En que va a debilitar mucho más al presidente Maduro. Me parece que si se radicaliza y se apresura la oposición en concentrar todos sus esfuerzos en la figura del presidente Maduro, va a ser muy difícil por esta institucionalidad que yo señalaba, él tiene ya diseñada. Bueno, pues interesante análisis con dos puntos de vista diametralmente opuestos, y de eso se trata, de escuchar todas las posiciones y todas las opiniones. General Jairo Delgado, muchísimas gracias por estar aquí. A usted por la invitación. Doctor Luis Eric, Gentil. muchísimas gracias también Bueno, por muy estar aquí. amable. Buenas Gracias. noches.